A continuación les explicaré acerca de un tema importante en el análisis de circuitos eléctricos, lo que es la frecuencia de resonancia. Resonancia en redes RLC en un circuito serie. Existe cuando la parte imaginaria de la impedancia o admitancia es igual a cero. Aquí como características principales podemos destacar que el voltaje y la corriente se encuentran en fase, ya que obtenemos solamente un circuito resistivo. También podemos decir que el factor de potencia va a ser igual a 1. Según el fenómeno de resonancia, la impedancia debe estar formada únicamente por su componente real. Por ende, la reactancia va a ser igual a 0, donde obtenemos esta ecuación. A partir de esta, vamos a despejar el valor de W, que nos va a dar igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Y esta a su vez va a ser igual a un W sub 0, que es una frecuencia particular a la cual llamaremos la frecuencia de resonancia. Condiciones para que un circuito se encuentre en resonancia. La impedancia en resonancia debe ser igual al valor de R. La corriente en resonancia es igual al fasor voltaje sobre la resistencia. La admitancia es igual a 1 sobre la resistencia y la potencia en resonancia es igual al módulo de la corriente en resonancia al cuadrado por resistencia. Los lugares geométricos nos ayudarán a visualizar de mejor manera las características ya antes descritas. En este primer gráfico tenemos el lugar geométrico de la reactancia. Como podemos observar, en este punto se encuentra lo que es la frecuencia de resonancia. En el segundo gráfico tenemos el lugar geométrico de la componente de la reactancia y la resistencia, en donde podemos observar que se encontrará en ese mismo punto de corte a la frecuencia de resonancia. Y por último, el lugar geométrico de la impedancia. Como podemos observar, el valor de la impedancia es mínima a la frecuencia de resonancia. Frecuencias de los puntos de la potencia mitad. W1 y W2 son dichos puntos. Para nosotros encontrar las frecuencias de los puntos de la potencia mitad, aplicaremos las siguientes ecuaciones. Para W2 será de valores mayores al efecto de resonancia cuando domine el efecto inductivo, es decir, cuando XL es mayor que XC. Y para W1 será para valores menores al efecto de resonancia cuando domine el efecto capacitivo, cuando XC es mayor que XL. Resolviendo las ecuaciones podemos encontrar W1 y W2. Como podemos observar, están en función de los tres elementos de nuestro circuito: la resistencia, la inductancia y la capacitancia. La única diferencia entre estas dos ecuaciones es el signo. El ancho de frecuencias comprendido entre las frecuencias de los puntos correspondientes a la potencia mitad se llama el ancho de banda. Como podemos observar, el ancho de banda va a estar denotada por delta W, que es la diferencia entre W2 menos W1, y sus unidades van a ser en radianes sobre segundo, ya que es una frecuencia angular, pero también tenemos la frecuencia en ciclos sobre segundo. También podemos denotar que el ancho de banda puede ser igual a W2 menos W1, y esto va a ser igual a R sobre L. Debe notarse que este ancho de banda depende directamente de la presencia de la resistencia. Factor de calidad. El factor de calidad se lo define como la capacidad de almacenamiento de energía en una red, en un circuito o en un capacitor frente a su disipación. Se lo representa como la letra Q, y como fórmula tenemos que es igual a la energía máxima almacenada sobre energía disipada por periodo por 2pi. Para encontrar el factor de calidad cuando un circuito está en resonancia, se aplica la siguiente fórmula: W sub 0 por L sobre R. Resolviendo la ecuación y haciendo los debidos reemplazos, llegamos a la siguiente fórmula: que el factor de calidad en resonancia va a ser igual a 1 sobre R por la raíz cuadrada de L sobre C. A continuación resolveremos un circuito en serie RLC que se encuentra en resonancia, con los siguientes parámetros iniciales.
R igual a 10, inductancia igual a 0.1 Henry, capacitancia de 10 microfaradios y a un voltaje de 20 voltios con un ángulo de 0 grados. El primer parámetro que encontraremos será la frecuencia de resonancia. Por fórmula ya hemos visto que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Reemplazando los datos, la frecuencia de resonancia para este circuito nos da que es de 1000 radianes sobre segundo. Podemos encontrar también la frecuencia en ciclos sobre segundo, que nos da en Hertz. La impedancia total de todo el circuito es igual a la resistencia, es decir, de 10 ohmios. Para encontrar la corriente de resonancia aplicamos la fórmula, el módulo del voltaje sobre la resistencia, que teníamos que era el voltaje de 20 sobre la resistencia que era de 10, y la corriente en resonancia es de 2 amperios. Aquí el diagrama fasorial nos indica el voltaje de L y el voltaje de C, que van a ser los mismos. ¿Qué va a implicar? Que el voltaje de C va a ser igual al voltaje de L en magnitud, pero no en dirección. Es por eso que se contrarresta. El factor de calidad. El factor de calidad ya vimos anteriormente que es igual a la frecuencia de resonancia por la inductancia sobre R. Haciendo los debidos reemplazos podemos encontrar el factor de calidad. Frecuencias en potencia mitad. Aplicando las fórmulas que ya encontramos en función de R, L y C, podemos encontrar W1 y W2. El ancho de banda. El ancho de banda va a ser igual a un delta W, es decir, a la diferencia de W2 menos W1, que nos da igual a 100 radianes sobre segundo. Ese va a ser el ancho de banda. Como fórmula adicional para encontrar la frecuencia de resonancia en función de las frecuencias de potencia mitad, tenemos la siguiente fórmula. W sub 0 es igual a la raíz cuadrada de W1 por W2 y nos da 1000 radianes sobre segundo, que es el ancho de banda, que es la frecuencia de resonancia que ya habíamos encontrado anteriormente. Delta F es el ancho de banda en ciclos sobre segundo o en Hertz. También como fórmula adicional tenemos que el factor de calidad en resonancia va a ser igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, que nos da igual a 10. Hay que destacar que Q es adimensional. Como conclusiones para este tema podemos decir que el fenómeno de la resonancia no se limita únicamente a redes de estructura simple, serie o paralelo, sino que es aplicable a todo tipo de redes de elementos RLC. También estos efectos de variación de frecuencias son muy aplicables también en el diseño de filtros de aislamiento en sistemas de comunicación. Muchas gracias.